Ok, miren, lo que les voy a comentar sobre lo que habíamos dicho del proyecto, ¿sí? Primeramente, una de las clases anteriores les había preguntado a ustedes, pues, qué es lo que les gustaría estudiar, ¿sí? Algunos ya me dijeron, pues, algunas carreras que les gustaría estudiar, ¿ok? Entonces, una vez que ya se plantean esa parte, viene lo siguiente. ¿Por qué quisiera estudiar eso? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van a ir describiendo, ¿sí? Todo esto que está aquí en este punto lo pueden poner como en la parte de introducción, ¿sí? Ok, entonces después, ¿qué relación se puede hacer entre lo que ustedes quieren estudiar y la física? Ok. Posteriormente, ¿de qué manera pueden aplicar el punto anterior, sí? Ok, una vez que ustedes ya saben lo que quieren estudiar, encuentran la relación entre lo que ustedes quieren estudiar y la física, ustedes van a aplicar eso de alguna manera en algo, ¿sí? En algún campo. Esta parte del resumen, pues el resumen ya saben, siempre se hace hasta el final, ¿sí? Porque ahí van a describir todo lo que hicieron en el trabajo. Entonces el resumen siempre va en la parte final. O sea, va al principio, pero se hace hasta el final, ya que terminaron todo. Ok, una vez que ustedes ya abordaron estos puntos de aquí arriba, ¿sí? Se plantean un problema, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, no, pues yo quiero, no sé, ver, por ejemplo, creo que alguien había dicho que quería estudiar como para maestro, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad? No sé, quizás, no, pues cómo poder enseñar a los niños de primaria, preescolar, ah, no sé, por ejemplo, cómo es que podemos enseñarles a esos niños sobre electricidad. Ah, ok, entonces yo voy a estar abordando, bueno, investigando cómo es que se puede hacer eso, implementando quizás algo didáctico pues, para poderles enseñar, ¿verdad? Creo que alguien había puesto algo de un diseño, no recuerdo qué diseño, pero vamos a suponer que es un diseño de interiores o algo así. Vamos a poner el diseño de una habitación. Ah, pues cómo puedo, por medio de quizás la elaboración de esa habitación, poder mm, hacer que haya un poco más de luz, o si no hay tanta luz, cómo poder hacer una combinación de colores para que cuando esté la luz, pues se pueda observar un poco mejor o sea más visible algunas cosas. No sé si alguien haya dicho ingeniería eléctrica, no, pues cómo poder diseñar una instalación ah, en una casa, en una habitación, obviamente pues a pequeña escala, ¿sí? Pues para poder hacer una buena conexión, ¿verdad? Ya si ustedes quieren hacerla pues en paralelo o en serie, pues como ese tipo de cosas, ¿sí? Me estoy enfocando en la parte de electricidad, ¿sí? Pero bien puede ser sobre cualquier tema de la física, ¿sí? El año pasado, les digo, hubo quienes, una persona diseñó, aplicó ciertos conocimientos de la física para poder diseñar algún tipo de plástico o bolsa, ¿sí? Por medio de, creo que era de huesos de mango o algo así. Y pues se podía realizar esa parte para que sea ecológico y poder abordar esta parte de la física. Obviamente, pues fue como un primer planteamiento. Posteriormente, si esa persona quisiera darle estudio a eso, pues podía continuar, ¿sí? Hubo quien me dijo sobre una planta tratadora, ¿sí? Me dijo sobre cómo era que se
iba la distribución de la tubería, cuánto iba a ir, por así decirlo, cuánto iba a transportar cada tubería, ¿sí? Si estaba un tipo de energía para mover a todo el sistema, pues ya me lo fue platicando. Hubo otros que aplicaron a la minería y pues ahí ya hicieron otro tipo de cosas, ¿sí? Pero siempre estaba, por así decirlo, la física presente en algo de lo que ellos quisieran estudiar, ¿sí? Obviamente es un primer planteamiento. Si no le voy a decir, no, de aquí vamos a sacar un trabajazazazazo, ¿no? Es para que ustedes se den una idea de entre lo que quieren estudiar y cómo podemos relacionar la física, ¿sí? Entonces es como si ustedes fueran a hacer un escrito, ¿sí? Un reporte sobre eso que va a abordar estos puntos, ¿sí? El objetivo, la introducción, ¿sí? La teoría, material y desarrollo, ¿sí? Material si ustedes van a diseñar algo, ¿sí? Que sería lo más viable, ¿sí? Después, ¿qué resultados tuvieron de lo que hicieron? La relación que obtuvieron entre el proyecto con la física, las conclusiones y pues aquí de dónde sacaron su información. Ok, entonces esto es lo que van a hacer de su proyecto. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo? Tienen hasta el... Déjame fijo. Junio. Hasta el 9 de junio. El 9 de junio. Tienen una, dos, tres, aproximadamente 4 semanas. ¿Sí? Y les digo el 9 pues porque creo que tenemos que entregar calificación, creo que el 10 u 11, y pues para tener esos días para poderlo revisar bien. Entonces, vamos a ir trabajando en eso, ¿sí? Les voy a ir pidiendo avances cada semana. Entonces, para que lo vayan a ir haciendo, para que lo vayan haciendo y no vayan a dejar todo hasta el último. Ok, entonces les voy a ir pidiendo avance cada semana. Entonces, esto es con respecto al proyecto. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a ver lo que viene siendo circuitos en serie y en paralelo. ¿Vale? Vamos a ir a la parte teórica. Entonces, no, si les comparto la pantalla. En el libro va a ser la página 414. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar mucho lo que viene siendo la ley de Ohm, ¿sí? Para que pongamos atención. ¿Sale? Entonces, miren, vamos a abordar aquí esta sección, la 16, que es circuitos eléctricos y conexión de resistencias en serie, en paralelo y mixtas. Ok, entonces miren, aquí vemos esta que nos dice, un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa, ¿sí? O sea, cerrada, ¿sí? Esto cuando hay pues una diferencia de potencial. Aquí, por ejemplo, tenemos, aquí en esta figurita, tenemos un foco conectado a una pila, ¿sí? Por medio de un conductor, ¿sí? Un alambre, ¿sí? Sí, un cable, ¿sí? Un cable, un alambre, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos una pila, ¿sí? Acá de este lado, en esta punta está el lado positivo, de este lado está el lado negativo, ¿sí? Tenemos, por así decirlo, el cable, ¿sí? Que está conectado a un foco, ¿sí?
Entonces este sería un circuito eléctrico básico que consta de una diferencia de potencial, que es la pila, ¿sí? La que nos proporciona el voltaje, la corriente eléctrica, ¿sí? Que es la que va a fluir a través del cable, y una resistencia, ¿sí? En este foco va a haber una resistencia, ¿sí? Y aquí es cuando pues se va a estar encendiendo el foco, ¿sí? Cuando esté circulando la corriente por medio de este sistema, de este circuito, ¿sí? Entonces este sería, por así decirlo, la presentación. Lo de acá abajo es la representación simbólica, el dibujo que nosotros hacemos de voltaje, corriente y resistencia, ¿sí? El voltaje siempre ponemos, por así decirlo, una línea pequeñita y una línea más grande, ¿sí? La línea más grandecita la vamos a relacionar al polo positivo y la chiquita al lado negativo, ¿sí? Entonces, si se fijan, bueno, en el dibujo se supone que los electrones pues fluyen de del negativo al positivo, ¿sí? Ya que como son electrones, ¿verdad? Pues se van a ir, en el lado negativo, pues se van a ir repeliendo, van a ir para acá, en el lado positivo, pues los van a ir atrayendo, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues estaría circulando, ¿sí? La corriente. Las resistencias se van a poner así como si fueran un tipo zigzag, ¿verdad? Así, 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 así. Entonces, esta es la manera en que se representa la resistencia, este el voltaje, y pues la corriente va a ir en el circuito, ¿sí? Entonces, esas serían las representaciones. Regularmente cuando nosotros está un problema y está un circuito, pues lo vamos a hacer de la manera, esta del inciso B. Entonces, miren, en cualquier circuito eléctrico, ¿sí? Pues se van a desplazar los electrones, ya vimos el por qué, ¿sí? Esto a través de una trayectoria cerrada. Si fuera una trayectoria abierta, pues habría fuga, ¿sí? Fuga de electrones y pues no estaría circulando. Sí, imagínense como si ustedes tienen una, una conexión de agua, ¿verdad? Y hay por así, un agujero grande en esa manguera y si estuviera saliendo por ahí ya no estuviera circulando por la manguera, ¿sí? Habría una fuga. Eso es cuando hay un circuito abierto, por así decirlo, ¿sí? No estaría circulando, ¿sí? Entonces, en cualquier circuito eléctrico tenemos lo siguiente que es elemental, que es el voltaje, la corriente, sí, la intensidad corriente eléctrica y la resistencia, ¿sí? Entonces, miren, el circuito está cerrado, perdón, cuando la corriente eléctrica circula en todo el sistema y es abierto cuando no circula por él, ¿sí? Entonces, para abrir o cerrar el circuito se emplea un interruptor, ¿sí? Pues todos los conocemos, ¿sí? Entonces, miren, los circuitos eléctricos pueden estar conectados en serie, en paralelo o de una forma mixta. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito, ¿sí? Y lo conectamos en serie, los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro, ¿sí? Es por eso que toda la corriente eléctrica que debe circular a través de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros tenemos este interruptor, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros lo encendemos, va a estar el circuito cerrado, ¿sí? Es como si se estuviera conectado y es por eso que se enciende la luz, ¿sí? Si estuviera abierto, es como cuando está apagado, ¿ok? Entonces, miren, si tengo el circuito, ¿sí? En, en serie, ¿sí? Si abrimos el circuito en cualquier parte, se interrumpe totalmente la corriente, ¿sí? Si tengo un circuito en paralelo, ¿sí? Los elementos conductores se hayan separado en dos o más ramales, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Y la corriente eléctrica se divide entre cada uno de esos ramales, ¿sí?
Así, si nosotros abrimos el circuito en cualquier parte, la corriente no será interrumpida en los demás, ¿sí? Y cuando tenemos un circuito mixto, ¿sí? Significa que los elementos conductores se conectan tanto en serie como en paralelo. Y aquí está lo que les acabo de decir. Si queremos encender la luz, el circuito de energía debe estar cerrado, ¿sí? O sea, se juntan los conductores, ¿sí? Y si nosotros apagamos la luz, el circuito de energía queda abierto, o sea, se separan los conductores. Entonces, miren, aquí abajito vamos a tener un circuito eléctrico que consta de una batería y dos focos, ¿sí? En el inciso A, los focos van a estar conectados en serie y en el inciso B, los focos van a estar conectados en paralelo. Entonces, en esta que está, en el inciso A que está en serie, ¿sí? La corriente que circula aquí es la misma en cada foco, ¿sí? Ya que pues los electrones pasan de un punto a otro punto, ¿sí? Por ejemplo, de aquí del punto 1 pasan al punto 2 y del punto 2 pasan al punto 3, ¿sí? Y pues no se acumulan en ninguna parte. Entonces, cuando tengo un circuito en serie, la corriente eléctrica es la misma en cualquier parte del circuito, ¿ok? Por ejemplo, si aquí tengo una corriente de 10 amperes, aquí va a ser de 10 y aquí va a ser de 10, ¿sí? Entonces, si se retira cualquiera de los focos, ¿sí? Quedará abierto, ¿sí? Ya que no va a fluir la corriente. Por ejemplo, no sé si han fijado, bueno, a lo mejor ahorita ya no tanto, ¿eh? Pero anteriormente las series de los foquitos de los árboles, sí, pues por eso se llaman series, ¿verdad? Era una serie, ¿sí? Si quitaban un foquito, ¡fum!, se fundía, ¿sí?, la serie. Entonces, es por eso que se quitaba este y ya no fluía, ¿sí?, la corriente a través de todo, ¿sí? Hazme cuenta como si aquí estuviera abierto y aquí se estuviera fugando, ¿sí? Como si aquí hubiera una fuga. Entonces ya no circulaba la corriente eléctrica, ¿sí?, por ese circuito, ¿sí? Y ahora, para la conexión en paralelo, que es esta de aquí, la corriente se divide y pasa en cantidades iguales a través de cada foco, ¿sí? Entonces, miren, aquí se divide y va a ir para acá y va a ir para acá. Entonces, obviamente si ambos son de la misma potencia, ¿verdad? Entonces, al retirar un foco, ¿sí?, solo seguirá circulando la mitad de la corriente porque la mitad de la trayectoria conductora pues ya se eliminó. Entonces, como el voltaje suministrado, por ejemplo aquí, ¿sí?, la pila o nuestro fuente de poder es de 12 volts, ¿sí?, cada foco conectado en paralelo debe recibir el mismo voltaje, ¿sí?, para igualar la diferencia de potencial de la fuente de energía. Entonces, si el foco fuera menor de 12 volts, se fundiría rápidamente. Y si fuera mayor, ¿sí?, no iluminaría con toda su intensidad, ¿sí?, ya que no estaría recibiendo la energía necesaria. Entonces, miren, si los dos focos conectados reciben 12 volts y son de la misma potencia, van a iluminar con la misma intensidad. Entonces, esa conexión en paralelo va a descargar la batería en la mitad del tiempo que lo haría uno solo, ¿sí? Entonces, miren, acá en la del inciso B, vamos, un interruptor colocado en el punto 1, ¿sí?, va a controlar todas las luces del circuito, ¿sí? Pero si estuviera en el punto 3, únicamente controlaría al foco de la rama inferior del circuito. Entonces, miren, si aquí yo tuviera un interruptor, ¿sí?, aquí, en esta parte, este me encendería o apagaría estos dos focos, ¿sí? Pero si yo tuviera el interruptor, vamos a suponer aquí nada más en el punto 2, ¿sí?, cuando yo apagara el interruptor, nada más apagaría el número 2, pero estuviera circulando acá por este número 3,
¿sí? Hagan de cuenta como si ustedes aquí tuvieran una llave de agua, ¿sí? Aquí en el 1, ¿sí? Si ustedes la abren, ¿sí? Cuando la abren, el caso de la llave, es que va a estar, por así decirlo, el circuito cerrado, ¿sí? Va a estar circulando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes aquí cierran la llave, ¿sí? Es como si ustedes apagaran el interruptor, ¿sí? Pues aquí el agua ya no estuviera circulando, ya nada más iría por este lado. Es lo mismo acá con la parte de, de la electricidad, ¿sí? Si yo aquí apago este interruptor, pues ya nada más estaría circulando por este otro lado, ¿ok? Entonces, miren, esto sería para en paralelo. Entonces, miren, aquí hay algo importante. Cuando está conectado en serie, ¿sí? Por cada foco circula la misma intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Y cuando está conectado en paralelo, cada foco tiene el mismo voltaje entre sus terminales, ¿sí? Y la corriente eléctrica en este caso se divide entre los dos focos, ¿sí? Vamos a suponer, si aquí son 10, ¿sí? Y pues obviamente son del mismo, pues por aquí va a circular 10 y por aquí circula 10. Si aquí van circulando 10, ¿sí? Y son del mismo, ¿sí? Son los mismos, el mismo foco, ¿sí? Entonces por aquí va a circular 5 y por aquí va a circular 5, ¿sí? Se divide la corriente. Y así fuera con una corriente eléctrica, pues, o fueran diferentes focos, a lo mejor por uno circula más y por otro circula menos. Vamos a suponer, pues por aquí circula 7 y por aquí circula 10 amperes, ¿sí? Pero ya depende del tipo de resistencia que haya en cada foco. Entonces, miren, ahora vamos a ver lo que es la conexión de resistencias en serie. Entonces, miren, cuando las resistencias se conectan en serie, ¿sí? Se unen por sus extremos, una a continuación de la otra, ¿sí? De tal manera que la intensidad de corriente que pasa por una va a ser la misma en las demás, que es lo que habíamos visto aquí, ¿sí? La intensidad de corriente en una conexión en serie, ¿sí? Pues va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, si se interrumpe en una, ¿sí? También se va a interrumpir en todas las demás. Entonces, miren, al conectar dos o más resistencias en serie, se puede calcular la resistencia equivalente, ¿sí? De esa combinación, que por definición nos dice que es aquella que presenta la misma oposición al paso de la corriente que presentan las demás resistencias conectadas, ¿sí? Por lo tanto, se puede sustituir al sistema en serie del circuito. En este caso, la expresión matemática o fórmula para sacar la resistencia equivalente, ¿sí? En un circuito en serie, ¿sí? Va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia, las que sean, ¿sí? Hasta llegar a la enésima resistencia, ¿sí? Entonces, RE va a ser la resistencia equivalente. R1, R2, R3, ¿sí? Todo eso va a ser la suma del valor de cada una de las resistencias conectadas en serie, ¿sí? Entonces, en la siguiente figura, por ejemplo, tenemos tres resistencias, la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, y van a estar conectadas en serie a las terminales de una fuente de energía, ¿sí? Entonces, el voltaje se reparte entre cada una de las resistencias del circuito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si denominamos B1, ¿sí? O sea, el voltaje 1 a la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia 1. B2 al voltaje entre los extremos de la resistencia 2 y B3 a la diferencia potencial o tensión entre los extremos de R3, ¿sí? Entonces, el valor del voltaje total, ¿sí? Entre la primera y la última resistencia va a ser, ¿sí? Entonces, aquí el voltaje, ¿sí? Se va a sumar, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una pila de 12 volts, ¿sí?
Entonces, vamos a suponer que en la resistencia 1 sean 5 volt, en la resistencia 2 sean 4 volt y pues en la resistencia 3 sean 3 volt, ¿sí? Así 5 más 4 más 3 me va a dar el voltaje que tenía en un principio, que eran los 12 volt, ¿sí? Eso sería como por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí fíjense, en los circuitos en serie, ¿sí? La intensidad de corriente eléctrica es la misma en todo el circuito, ¿sí? En el caso de los voltajes, ¿sí? Ahí no, ¿sí? Ahí la suma de todos los voltajes me va a dar el voltaje total, ¿sí? O el que tengo en un principio. Entonces, debido a que la intensidad de corriente eléctrica es igual para cada resistencia, ¿sí? O sea, es la misma en todo el circuito, tendremos que el valor del voltaje de cada uno de estos lo podemos calcular de acuerdo con la ley de Ohm, ¿sí? O sea, que el voltaje 1 va a ser la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia 1. El voltaje 2 va a ser la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia 3. Y el voltaje 3 va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia 3. O sea que si yo sustituyo lo que vale esto aquí, pues puedo poner que el voltaje total es igual a I por R1 más I por R2 más I por R3, ¿sí? Pero como nosotros tenemos que la resistencia equivalente es igual a I, perdón, es igual a R1 más R2 más R3, una vez que hemos calculado la resistencia equivalente, sí podemos determinar el voltaje, ¿sí? Ya que miren, esto de aquí, del voltaje, ¿sí? Si yo factorizo, voy a tener que el voltaje va así, como la I es constante, es el factor común en todo, lo puedo poner como I por R1 más R2 más R3, ¿sí? Pero ya habíamos visto que esto de aquí, R1 más R2 más R3 es la resistencia equivalente, o sea que el voltaje total es igual a I por la resistencia equivalente, ¿sí? O la resistencia total, ¿ok? Pero eso, recuerdo, ¿no? Eso es para cuando tengo conexiones en serie. Entonces, cuando tengo conexión de resistencias en serie. Ahora, cuando tengo conexión de resistencias en paralelo, ¿sí? Entonces, en este caso, sus terminales se unen en dos bornes, ¿sí? O sea, los extremos, ¿sí? Que son comunes y que se enlazan a la fuente de energía o voltaje, ¿sí? Entonces, en esa conexión, la corriente eléctrica se divide en cada uno de los ramales o derivaciones del circuito y va a depender del número de resistencias que estén conectadas en paralelo, ¿sí? De tal manera que si una resistencia se desconecta, ¿sí? Las demás van a seguir funcionando, ¿sí? Ya que la corriente eléctrica no se va a interrumpir en todas, como es en el caso de las de en serie, ¿sí? Solamente en una. Miren, una pausa. Aquí, por ejemplo, en del anterior que vimos conexión de resistencias en serie. Aquí en la figura 1247, sí tenemos algunas representaciones, ¿sí? Como en el inciso A, si se fijan, aquí está negativo, circula la corriente, ¿sí? Entonces va y pasa por aquí, ¿sí? Entonces pasa por aquí y va circulando la corriente, ¿sí? Por cada resistencia va pasando, ¿sí? Y pues aquí ya me cuenta que puedo calcular el voltaje, ¿sí? En cada resistencia, el voltaje que hay en cada resistencia. Y aquí, pues la corriente eléctrica, ¿sí? Por medio de este amperímetro, calculo la corriente eléctrica que circula y con eso pues puedo calcular la, la resistencia o el voltaje de cada una. Ahora, también lo puedo conectar de esta manera. Aquí tengo una resistencia, ¿verdad? Aquí otra resistencia y aquí otra resistencia, ¿sí? La corriente eléctrica, ya saben, aquí es negativo y aquí es positivo, entonces estaría circulando para acá, ¿sí? Y aquí pues yo puedo calcular voltaje o resistencia de cada uno, ¿sí? Regularmente es el voltaje. Y pues después pues ya saco el valor de cada resistencia, ¿sí? Aquí pues calculo la corriente eléctrica que circula en el sistema, ¿sí? Ahora, cuando tengo la conexión de resistencias en paralelo, ¿sí?
lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Aquí en el inciso A, ¿sí? Por ejemplo, es como si aquí son los ramales, ¿sí? Aquí tengo un ramal, aquí tengo otro ramal, aquí tengo otro ramal. De cuenta que si va circulando la corriente eléctrica, puede irse por... Una opción es que se va a ir exactamente por aquí, ¿sí? Otra opción es de que se va por aquí y se va también por acá, ¿sí? Y otra opción es que si están las tres, ¿sí? Con el circuito cerrado y circula por las tres, esta circula hasta acá, ¿sí? Circula por aquí también y circula por aquí también, ¿sí? Y todas terminan hasta acá. Y otra opción es de que aquí va la corriente, ¿sí? Se dividen estos tres, ¿sí? Se va por aquí, se va por aquí y se va por aquí, ¿sí? Al final las tres se encuentran acá y nuevamente va circulando, ¿ok? Entonces aquí lo que pasa aquí es de que la corriente eléctrica, ¿sí? Se divide. ¿Sí? Vamos a suponer que si aquí tengo una corriente eléctrica de 10, pues aquí a lo mejor se fueron 5, a lo mejor aquí 3 y a lo mejor aquí 2, ¿sí? Aquí van 10 y luego aquí se van 5 y luego 3 y luego 2, ¿ok? Entonces miren, al conectar dos o más resistencias en paralelo, ¿sí? Se puede calcular la resistencia equivalente de la combinación con la siguiente expresión matemática, ¿sí? Que viene siendo la siguiente. A diferencia de la de en serie, aquí se estaría dividiendo. Tendremos una división, ¿sí? Entonces sería 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 hasta las que sean, ¿sí? Hasta la Rn más 1 entre Rn, ¿sí? Entonces, en la figura anterior, ¿sí? Vemos tres resistencias, la resistencia 1, 2 y 3, ¿sí? Que están conectadas en paralelo a las terminales de una fuente de energía. Entonces, si esas resistencias permiten que por ellas circulen las corrientes, la corriente eléctrica 1, la 2 y las 3 respectivamente, entonces el valor de la intensidad de la corriente eléctrica total y que circula por todo el circuito va a ser igual a la suma de las corrientes eléctricas. Bueno, en este caso si son tres resistencias, pues va a ser la corriente eléctrica en que pasa por 1, 2 y 3. Entonces, I1 más I2 más I3 va a ser la corriente eléctrica total. Entonces, respecto al voltaje aplicado a cada resistencia, su valor es igual para cada una de ellas. Y es el mismo que se le suministra al circuito, ¿sí? Toda vez que las terminales de cada resistencia están conectadas directamente a los bornes o los extremos comunes de la fuente de energía. Entonces, ahora en paralelo, ¿sí? El voltaje total va a ser igual al voltaje que tenga en 1, en 2 y en 3. Entonces, aquí los voltajes son iguales, ¿ok? Entonces, en serie habíamos dicho que todos los voltajes se sumaban y me daban un voltaje total. Ahora en paralelo, el voltaje 1 es igual al voltaje 2 o igual al voltaje 3. Entonces, si en un principio tengo una fuente de energía, vamos a suponer de 20 volts, el voltaje que hay en la resistencia 1 va a ser igual a 20 volts, el que esté en 2 va a ser también de 20 volts y el que esté en 3 también va a ser de 20 volts, ¿sí? Lo único que va a cambiar es que la corriente eléctrica, ¿sí? Pues no va a ser la misma en todo el circuito, sino que va a ser diferente y al sumar todo lo que hay en el circuito me va a dar igual a la intensidad de corriente eléctrica que se suministró en un principio. Entonces, con la ley de Ohm, pues ya sabemos que corriente eléctrica es igual a la diferencia potencial o voltaje entre la resistencia. Como ya sabemos que la intensidad de corriente eléctrica total es igual a I1 más I2 más I3, entonces voy a tener que I1 va a ser igual al voltaje entre la resistencia 1. I2, voltaje entre resistencia 2.